Un saludo muy especial para nuestra audiencia que nos acompaña en este repaso de la lección. Y esta semana estamos estudiando la lección 9 para el 4 de marzo de este año 2003. Y tiene un título muy interesante. Guárdense de toda avaricia. Y esta semana tengo el privilegio de estar acompañado por mi esposa, con quien vamos a estar compartiendo el repaso de esta semana con temas muy interesantes, como por ejemplo el pecado original definitivo, un anatema en el campamento, cómo vencer la codicia. Me parece sumamente interesante, ese es el del jueves. Corazón de Judas para el martes y Ananías y Zafira el miércoles. Así que es un tema que dentro de lo que es la temática general de la lección de este trimestre, Administrar para el Señor, es muy importante. Casi siempre cuando hablamos de administrar nos preocupamos mucho por organizar, hacer los presupuestos, los porcentajes de ofrendas, la mayordomía, pero dentro de la teología de la mayordomía no podemos dejar por fuera aquellas cosas que atentan contra una buena mayordomía. Y la codicia, el egoísmo, la envidia son parte de ellas. Así que vamos a iniciar nuestro estudio, mis queridos hermanos y hermanas, con una palabra de oración. Y los invito para que nos acompañen, aquellos de ustedes que puedan, colocándonos de rodillas para buscar la presencia del Señor. Querido Padre, queremos agradecerte por el privilegio de poder profundizar nuestros conocimientos acerca de tu palabra. Señor, queremos que estos conocimientos se conviertan en parte de nuestro carácter, que sean parte de nuestra realidad espiritual y podamos, Señor, crecer, alabar tu nombre, glorificarte, honrarte en todo lo que hagamos. Acompáñanos, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro maestro en esta escuela sabática. Lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. En el versículo de esta semana, muy importante, un versículo que es palabra de nuestro Señor Jesús en Lucas 12, versículo 15. Y dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, es muy importante saber el contexto de esta declaración de Jesús. Tenemos la historia y una parábola. Jesús cuenta una parábola para responder a una pregunta que le hicieron. Y la pregunta, en el versículo 13 la encontramos. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y estas palabras de este hombre inspiran a nuestro Señor y Salvador a responder con este versículo, que es nuestro versículo de esta semana, pero también con una hermosa parábola. Bueno, no sé cuántos de ustedes han pasado por la experiencia de recibir una herencia. Y cuando hay que repartir la herencia entre varios,
los sentimientos y las emociones más oscuras muchas veces se despiertan. Si ustedes quieren ver una familia dividida, trate de repartir una herencia entre personas no santificadas y el resultado va a ser desastroso. Muy bien. ¿Tienes allí el versículo? Lucas 15. Lucas 12, 15. Sí. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es interesante que Jesús le dice, ¿verdad?, a este hombre que le pidió a Jesús que sirviera de intermediario, ¿no? Él quería que Jesús, por su autoridad espiritual, su ascendencia, el peso moral que tenía Jesús como un maestro en Israel, este hombre confiaba en la sabiduría de Jesús para ayudarles en esta situación. Evidentemente yo veo aquí que no se iban a repartir, no era la intención repartirse la herencia 50 y 50. Porque si hubiese sido así, no habrían ido donde Jesús para que les ayudara. Alguien seguramente estaba pidiendo más por alguna razón. Y qué interesante la respuesta de Jesús. ¿Qué le responde Jesús en el versículo 14? Estamos leyendo el 15 Uh-huh. al 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús primero le dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? ¿No? Pero Jesús le responde la pregunta y se la responde a través de una historia. A mí me habría encantado, no sé si a ti te hubiese encantado estar presente cuando Jesús estuvo en esta tierra y escuchar, ¿verdad?, esas historias tan profundas, esas respuestas que él le daba a la gente. Y en esta respuesta, donde él cuenta la historia de un hombre rico, la lección fundamental es, cuando nos toque irnos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Pero lo único que nos vamos a llevar es, aquí dice, pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Cuando la palabra de Dios dice que esta noche van a pedir tu alma, ¿a qué crees que se refiere? Cuando habla de alma, ¿solamente que esta noche van a quitarte el hálito de vida o tendrá un significado más profundo? Yo pienso que tiene un significado más que la muerte. Es la pérdida total, porque si sus tesoros estaban en esta tierra, como lo dice la parábola, esta persona no tenía sus tesoros en el cielo. Así que en el momento de su muerte fue su juicio final. Y ya esta persona perdía por completo todos los bienes, el tesoro mayor, que es el que podemos guardar en el cielo. Uh-huh. Y ese tesoro, la palabra nos dice, es el carácter. Entonces, cuando aquí nos dice que esta noche vienen a pedirte tu alma, yo también entendería que vienen a pedirnos que rindamos cuentas ante Dios. Uh-huh. Que nos presentemos delante de Dios. Bueno, ¿estamos listos ya para resucitar y ser parte de los redimidos? ¿O nos dedicamos a los tesoros de este mundo y eso es todo lo que nos quedó a nosotros? Uh-huh. Así que Jesús hace esa advertencia en contra de la avaricia. Este tema es un tema que me interesa muchísimo. Porque este es un pecado universal. Uh-huh. ¿Sí? No todo el mundo viola el sábado. No todo el mundo viola el sexto mandamiento. De hecho, muy pocos violan el sexto mandamiento. Uh-huh. No todo el mundo viola el séptimo mandamiento. Aunque entre nosotros los cristianos, entre nosotros los adventistas, yo creo que es mucho más fácil y más común que alguien viole el séptimo mandamiento que el sexto mandamiento, ¿no? Escándalos de ese tipo hay
muy a menudo. Pero el 10º mandamiento, es muy común. Todos lo hemos violado en algún momento de la vida. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. En el cielo, la ley de Dios es una representación de su carácter. La ley que Dios dio en Éxodo 20, ¿tú crees que era igual a la que estaba en el cielo? ¿Estaba escrita de la misma manera como se dio en el Sinaí? ¿Qué concepto tienes sobre eso? Bueno, en la hermana Vaya aclara que la ley que Dios nos dio en Éxodo 20 es la misma ley que está en el cielo, ¿sí? Ahora, ¿por qué iba a haber una ley en el cielo si todo es santos, todo es santidad en el cielo, ¿no? Pero la ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, como la ley es un reflejo del carácter de Dios, lo que está escrito no es solamente lo que no se debe hacer, sino está escrito lo que representa el carácter de Dios. Dios no mata, Dios no codicia, Dios honra a los padres, a los progenitores. Ese ha sido siempre el carácter de Dios. Entonces, la ley es un reflejo de eso y por eso estaba en el cielo antes de ser dada aquí en la tierra a través de Moisés y estaba reflejada incluso desde el principio de la tierra, ¿no? Ahora, en el caso de Adán y Eva, vamos a referirnos al 10º mandamiento, que es el que habla de la codicia. ¿Tú crees que Adán y Eva, Dios les dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Bueno, en ese caso no había todavía pecado, así que, pero Dios les dijo algo, ¿no? O sea, Dios les dijo, no comeréis del árbol que está del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios sí le dijo que no codiciaran algo, ¿no? Y es interesante porque la codicia fue el pecado original. Satanás inició su vida de transgresión a través de la codicia, de la envidia, de la avaricia, teniéndolo todo. Y eso es un misterio. Y así como es un misterio la iniquidad, de dónde nació en el corazón de Satanás ese deseo de tener el puesto de Jesús. Y asimismo es un misterio, el misterio de amor, donde Dios no solamente nos dice no codiciarás, sino que Él lo dio todo, incluyendo lo más caro, o sea, lo más caro para el cielo, que era el Hijo de Dios, ¿no? Lo más costoso, lo de mayor valor. Entonces hay un contraste muy grande entre estos dos misterios, la iniquidad y el misterio de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios. Son dos grandes misterios porque Dios se representa como el Dios dador y por otro lado el enemigo, Satanás, ha querido sembrar. Y es interesante porque Satanás pensó cuando fue a tentar a Eva, ¿cómo la tiento? ¿Sí? Y la manera de tentarla fue como él mismo fue, digámoslo, no sé si esa palabra cabe, pero como él mismo fue tentado por sí mismo, ¿no? Él fue tentado a sentir envidia y codicia y avaricia por la posición que tenía Jesús. Él dijo, bueno, voy a tentarla de la misma manera, a ver si cae. Y lo que él hizo con ella fue ayudarla a sentir codicia. Mira, yo probé de este árbol y por eso tengo el poder de hablar y puedo hablar aunque soy una serpiente. Y ahora conozco el bien y el mal. Y ahora tengo, ¿y qué hizo Satanás? Sembrarle a ella esa semilla de duda y de decir, bueno, quizás Dios se equivocó y yo puedo probar también de esto, ¿no? Y estamos hablando de un tema que es tan importante porque este tema nos abarca a todos. Todos, como dijiste tú,
pasamos, hemos experimentado este pecado. Yo no creo que haya una persona que no haya experimentado eso. De una u otra manera, nosotros podemos codiciar cosas, podemos codiciar personas, podemos codiciar puestos, podemos codiciar dinero, poder, en fin, son tantas las cosas y que el enemigo conoce. Él sabe que en esa área puede tentar a todas las personas. Y me parece muy interesante en esta lección que hay tantas historias en la Biblia, desde la etapa, desde el inicio en Génesis hasta el final, vemos que en muchas historias personales está presente este pecado y muchos cayeron por ese pecado y las consecuencias posteriores a esta caída. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo te parece lo que está escrito acerca de Lucifer en Isaías 14, 12 al 14? A mí me parece interesante y contrastante a la vez, porque en esta lectura, en Isaías 14, 12 al 14, están las razones por las cuales Satanás cayó. Y me gustaría que lo leyéramos. Quiero que busques también Filipenses 2:5 y vamos a compartir el contraste de estas dos citas. Entonces vamos a Isaías 14. En Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y entonces fíjate cómo comienza a mencionar, y vamos a contar cuántas veces está presente. Dice, primero, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Esa es la primera, up, ¿verdad? Él quería estar arriba, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En estos versículos del 12, 13 y 14 hay 7 ups de Satanás. O sea, él quería estar arriba, en el cielo, 1, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré el trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En cambio, ¿quieres leer Filipenses 2, 5 en adelante? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 1. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo. 3. Y se hizo semejante a los hombres. 4. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 5, haciéndose 6, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7. Satanás tiene 7 ups y Jesús tiene 7 downs, ¿sí? Mientras este quería ir más arriba, Jesús lo que hizo fue el contraste completo de Satanás. Y lo que hizo fue descender, descender, descender por nosotros. Y ese es nuestro gran ejemplo, ¿no? Y en este asunto de la avaricia, la única manera en que nosotros podemos sostenernos de esta tentación es mirando a Jesús, es mirando su ejemplo, es mirando lo que Él hizo por nosotros. O sea, no siendo Dios, no lo escatimó, no escatimó como algo a que aferrarse, sino decidió más bien descender. Y pienso yo que en este asunto, lo único que nos puede sostener, y no sé si podemos repasar en nuestra vida las veces en que el enemigo nos ha tentado de esta manera y qué es lo único que nos ha podido sostener, y es el poder contemplar a un Jesús que no escatimó
a cosa que aferrarse como hijo de Dios, como príncipe, como dueño de las naciones, sino que decidió descender. Y no solamente eso, sino que todavía y por toda la eternidad va a mantener esa naturaleza humana por amor a nosotros. O sea, eso va a ser un símbolo en contraste con la codicia. Entonces, creo que para nosotros es muy claro cómo la codicia nos lleva a consecuencias peores, ¿no? Como la historia de Acán. ¿Qué piensas de la historia de Acán? Bueno, antes de pensar en la historia de Acán, como tú decías, tenemos varias historias, ¿verdad? Acán, Judas, Ananías y Zafira. Balaam. Balaam, exactamente. Eva. Nosotros siempre nos enfocamos en la codicia de una manera muy limitada. Materialista, quizás. Sí, lo material, la mujer del prójimo, las cosas. Pero antes de entrar a la historia de Adán, quiero volver al tema de la ley. Para explicar algo de la codicia que me parece muy, muy importante. La ley de Dios, la ley que Dios le da a Adán y a Eva en el jardín del Edén, sus principios son los mismos de la ley del cielo. Pero fíjense en ustedes, hay una orden que Dios le da a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Esa orden no existía en el cielo. Él les dice, no coman, no se acerquen, no toquen de la fruta del árbol del bien y del mal. En el cielo no existía esa situación. En el cielo no hay un árbol del bien y el mal. Para los ángeles ese mandamiento no tiene validez. Y encontramos que Adán y Eva no tenían el mandamiento, el quinto mandamiento expresado tal cual, porque Adán, su papá y su mamá era Dios, ¿no? Bueno, cuando ya nacieron los hijos, si hubiesen nacido antes del pecado, pues vivían en un mundo de armonía, donde nadie pensaba matar a nadie. Pero los principios detrás de estos mandamientos que Dios los adapta y finalmente en el Sinaí los entrega, ¿verdad?, de una forma donde no han cambiado hasta nuestros días, siempre han sido los mismos. Y el principio que está detrás del 10º mandamiento me fascina muchísimo. Pero quiero que brevemente miremos la ley y volvemos con Acán. Bueno, todos sabemos que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 4 se refieren a nuestra fidelidad a Dios. Pero en el 4º mandamiento hay algo muy interesante, porque no solamente el sábado es para Dios, Jesús lo dijo. ¿Qué nos dijo Jesús que nos hace dar cuenta que el sábado es un mandamiento diferente? Jesús dijo que el sábado fue hecho ¿para qué? Para el hombre. Para el hombre. Entonces, guardar el sábado no solamente es nuestro deber hacia Dios, es también parte de la misericordia de Dios hacia nosotros. Porque en el 4º mandamiento no solamente Dios nos pide que santifiquemos el sábado, porque es el día del Señor, sino que también nos da el don del reposo sabático y todas las implicaciones que tiene el sábado en nuestra vida. Pero miremos entonces los primeros 4 mandamientos. Nuestro deber hacia Dios, la exclusividad de adorar y servir a Dios, en contra de la idolatría, el 2º mandamiento. El 3er mandamiento, no deshonrar su nombre. El 4º mandamiento, vivir para la gloria de Dios, vivir en el reposo de Dios, reconocerlo como el Creador. Y ahora vienen los mandamientos que son nuestro deber con el prójimo. Y vamos a mirar cuáles son los principios fundamentales. Entonces, el 5º mandamiento nos habla acerca de ¿qué? Honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que es el principio fundamental de este mandamiento?
Es honrar nuestras raíces, es honrar quienes nos han traído, es como honrar al mismo creador, al dador de la vida. Yo lo pondría en estas palabras: la santidad de la familia. ¿Qué piensas de ese concepto? ¿Sí? Entonces, el quinto mandamiento engloba el principio de la santidad de la familia. Ahora, el sexto mandamiento: no matarás. La santidad de la vida. Es correcto. La santidad de la vida. Por ahí entra el aborto, ahí entra, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la santidad de la vida. La eutanasia, el suicidio, todo eso está contemplado allí. Ahora, el séptimo mandamiento, en contra del adulterio, ¿qué principio? La fidelidad. La santidad del matrimonio. Entonces, el principio: la santidad de la familia, la santidad de la vida, la santidad del matrimonio. Y el octavo mandamiento: no robarás. ¿Qué principio fundamental encuentras allí? La santidad de lo que es propio, o sea, pero no sé cómo. Bueno, yo encuentro ahí el principio de la justicia y de la equidad. Entonces, cuando comenzamos a ver los mandamientos de esta manera, la ley de Dios toma una nueva vida, una dinámica muy, muy diferente. Porque la Biblia nos habla mucho, sobre todo Proverbios, de las balanzas justas. De no robar al prójimo en eso. Entonces, ese mandamiento nos habla de justicia y de equidad. Porque yo puedo no estar robando a nadie, pero no estar actuando en justicia y en equidad. Porque cuando yo me aprovecho de mi prójimo, no lo estoy robando. Pero no estoy aplicando el principio de la justicia y de la equidad. Sí. Cuando una persona está en una mala situación y yo me aprovecho para comprarle sus cosas al más bajo precio, no lo estoy robando, porque él está de acuerdo. Pero delante de Dios no estoy cumpliendo con el mandamiento, porque no estoy actuando con justicia y equidad. O como cuando uno le compra a una persona en la calle que vende solamente algo, digamos naranjas, y entonces le pedimos que nos baje el precio, le regateamos, pero si vamos a un restaurante bien costoso, ahí no regateamos el precio de la comida, ¿verdad? Eso también es actuar, es hurtar. Y en esto fallamos mucho, y tiene que ver, el octavo mandamiento tiene mucho que ver con el tema de esta semana, ¿no? La codicia. A veces nuestra codicia es proteger mi bolsillo, proteger mi presupuesto a expensas de mi prójimo, y a veces esas expensas de mi hermano en Cristo, de mi hermano en la iglesia, ¿no? Muchas veces la gente piensa que el trabajo de otro no tiene valor, ¿no? Y eso ocurre mucho cuando estamos hablando de profesiones donde lo que se maneja es un servicio. Así es. ¿No? La gente piensa que al pastor... ¿Y por qué le pagan a un pastor si lo que él hace es hablar? ¿No? Ay, y el abogado me cobró por darme un consejo. O el psicólogo. O el psicólogo. No, también, porque no somos amigos más bien. Sí, o el médico, ¿no? Ay, qué bueno es tener un médico de amigo, porque entonces cada vez que estoy enfermo, pero cuando el médico va a mi negocio y yo vendo ropa o tengo un restaurante, ahí sí no pienso que es un servicio, ¿no? Entonces, justicia y equidad, del principio del octavo mandamiento: no robarás. Ahora, el noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio, no mentirás. ¿Cuál crees tú que es el principio fundamental allí? La verdad. Así es. Honestidad. Integridad. Así es. Ahora viene el más difícil de todos. Para mí es el más difícil. ¿Cuál es el principio fundamental
en contra de la envidia y la codicia. ¿Mm? ¿Cuál será el principio fundamental? Porque fíjate, mi amor, que en cada uno de estos versículos se nos habla en contra de un acto. No cometas adulterio, ¿no? No le robes las cosas al otro. No uses tu lengua para chismear, para hablar mal testimonio. No quites la vida. Honra a tus padres. Pero en nos habla de algo que lo voy a expresar de esta manera, intangible. Nos dice, no codiciarás. ¿Qué sería lo contrario a codiciar? Abnegación. Entonces ese será el principio. La abnegación, la entrega, el amor desinteresado. Porque la idea es, cuando no codiciamos, es hacer lo contrario, ¿sí? Si no codicio, ¿qué haría? ¿Qué sería lo contrario? Bueno, estoy pensando en otra historia que no está en la lección, creo que no está en la lección, y es la del joven rico, que había guardado todos los mandamientos, pero ¿qué mandamiento no guardó? El último. El 10º, porque amaba mucho sus posesiones. Amaba mucho sus posesiones. Entonces, Jesús por eso le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Así es. Ahora, yo veo aquí un principio muy importante en el 10º mandamiento, y es los motivos y deseos del corazón. El 10º mandamiento nos habla de la espiritualidad de la ley, nos habla de lo que hay allá en el fondo de nosotros. Vamos a la historia de Ananías y Zafira, pasémonos la de Acán. Ananías y Zafira, delante del pueblo, unos grandes filántropos, personas muy abnegadas, lo entregaron todo, pero violaron el 10º mandamiento. Por eso Pedro les dijo, ¿ustedes creen que pueden engañar al Espíritu Santo? Sus motivos más profundos y sus deseos no estaban alineados con la voluntad de Dios. Y tú puedes codiciar sin expresarlo. La codicia es un ejercicio de la mente, o como diría la Biblia, del corazón. Entonces, el principio en el 10º mandamiento son los motivos más profundos y los deseos. Por eso la palabra de Dios nos dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Pero uno dice, ok, o sea que tengo que comer sano, hacer ejercicio, ¿verdad? La Biblia no está hablando de salud cardiovascular, está hablando de los motivos más profundos de nuestros pensamientos. Ahora, es interesante, en la ética del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento repite y refuerza las reglas morales del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero va más allá de una moralidad convencional de esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, a una revolución espiritual en la conducta que es solamente posible cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Ahora, fíjense en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, encontramos lo siguiente, y todo tiene que ver con el 10º mandamiento, con la codicia. Número 1, Mateo 5 del 20 al 48. No solamente debemos evitar hacer lo malo, pero también el pensamiento que nos llevó a ese acto, sea concupiscencia, avaricia, enojo, en fin. Porque Jesús nos habló de ¿qué? Que el que desea a una mujer en su corazón, ¿qué dijo? Ya había pecado. Ahí está hablando de lo interno, de las motivaciones y deseos del corazón. Ahora también nos dice en Efesios 4, 28 al 32,
No solamente debemos dejar de hacer lo malo, pero también debemos, ¿qué? Hacer el bien. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hacen el bien a nadie. Están violando el 10º mandamiento, ¿no? Porque el 10º mandamiento nos habla de la abnegación, que es todo lo contrario a la codicia. Y es el que más nos confunde, porque fíjate que de acuerdo a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, él decía que si había un pensamiento ya estábamos pecando. Para nosotros es fácil identificar si hay un pensamiento de lujuria, si hay un pensamiento de deseo, de hurto, si hay un pensamiento incluso malicioso de desearle la muerte a alguien, o si hay un deseo de crítica, eso lo podemos identificar. Pero el deseo codicioso no es fácil de identificar. Ese nos atrapa, ese nos envuelve, porque a veces podemos pensar, no, pero es que lo que yo quiero, lo que yo tengo son aspiraciones, ¿sí? Entonces las aspiraciones las confundimos con codicia. No, lo que yo deseo es crecer. No, lo que yo deseo es hacer el bien, tener poder para hacer el bien. Entonces muchas veces esos deseos son deseos codiciosos por un corazón egoísta que nos lleva a desear algo, una posición, algo que puede ser material o intangible y que nos va a llevar a la misma, al mismo lugar, así como lo estás comentando, ¿no? En el mandamiento nos lleva a una destrucción total. Y eso es lo que me parece interesante de las historias que están en la lección, porque aunque el que codició fue uno, las consecuencias de esa codicia de esa persona conllevó a la destrucción de los que estaban cercanos a él. Si tú te pones a revisar cada historia, Eva conllevó a Adán. Acán mató a toda su familia, fueron apedreados sus hijos y su familia más cercana. Balaam, ¿qué hizo Balaam? La codicia de Balaam llevó a la destrucción en un solo día 25,000 personas, más las mujeres que lo acompañaban. Casi toda una nación completamente fue llevada a la destrucción por la codicia de Balaam. La codicia de Ananías y Zafira se los llevó a ellos dos. O sea, no así es. de ese hogar. Entonces, si nosotros vemos cada historia de codicia, porque la codicia es algo que se transmite, y nosotros como padres debemos ser tan cuidadosos en ese sentido, porque nosotros podemos transmitir ese mismo deseo a nuestros hijos, ese deseo de tener posesión, de sobresalir a expensas de los demás. Así es. Y podemos sembrar egoísmo. Incluso la codicia nos lleva a un descontento ciego, donde nosotros no somos capaces de ver ni siquiera las bendiciones que tenemos. Y como decía la palabra, ¿no? La palabra en esta lección decía que ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sustento, ¿verdad? Lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Piedad con contentamiento. Y con contentamiento, así es. Entonces, si nosotros logramos estar contentos en lo que el Señor nos ha dado, y eso no significa no crecer, no seguir aspirando para un crecimiento, pero ¿con qué motivación? Claro. Como decías tú, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Bueno, así que quería terminar de compartir con ustedes sobre este mandamiento, ¿verdad?, que nos previene contra la avaricia. Entonces recuerden, en primer lugar, no solamente debemos evitar hacer lo malo, sino que los pensamientos que generan los malos actos están contemplados en el 10º mandamiento. No solamente debemos dejar de hacer lo malo, debemos reemplazar lo malo por actos positivos de bondad. Por eso nos dice la palabra que el ladrón no solamente debe dejar de robar, pero también debe trabajar para proveer para los necesitados. Efesios 4, 28 al 32. Y Santiago 4, 17 y Mateo 25, 41 al 42 nos dice que la negligencia es tan mala o aún peor que hacer lo malo, porque omite el bien que podríamos hacer, ¿no?
Y el punto 4 es que los motivos y la conducta deben estar alineados, ¿verdad? Solamente la obediencia que se hace con la motivación correcta es placentera a Dios. Nuestra motivación es muy importante. 1 Corintios 13, del 1 al 3, ¿no? Podemos dar nuestro cuerpo para ser quemados, dar todas nuestras pertenencias, posesiones a los pobres, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y número 5, no hay división entre la ética y la verdad teológica. Como una persona se comporta, demuestra qué tipo de cristiano es. Y número 6, hay un gran sentido de responsabilidad. Todo esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14, 1 Corintios 10, 19. Nosotros también, dentro del cumplimiento de este mandamiento, tenemos responsabilidad por la conciencia de nuestro hermano más débil. Por eso la Biblia nos habla de que hay cosas que no son lícitas, pero no convienen. Y eso tiene que ver con nuestras motivaciones, porque podemos decir, bueno, esa es mi vida y a quién le importa, yo no le estoy haciendo daño a nadie, allá ellos. Pero un verdadero cristiano toma en cuenta la conciencia de su hermano. Y número 7, la creación de un nuevo carácter desde el cual nuevos patrones de conducta van a emergir de manera natural y libre, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Comienza con la transformación del corazón, pero crece hasta llegar al hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, vemos lo amplio que es el 10º mandamiento. La codicia no es solamente desear lo ajeno. La codicia tiene que ver con lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre la solución al problema de la codicia? Hemos estudiado, ¿verdad? Algunos personajes bíblicos, su condición, los resultados, pero ¿cómo podemos vencer la codicia? Y me llama mucho la atención las historias de los personajes bíblicos que vivieron vidas libres de la codicia. Algunos personajes que vengan a tu mente. Aquí en la lección había una en especial, que nombró la lección. Que haya vivido. Que hizo algo muy hermoso por Jesús. La historia de, claro, María Magdalena. Así es. Que no le importó el costo. Un año de trabajo. Un año de salario de su perfume que compró para agradar a Jesús y ungirlo antes de su sacrificio. A mí me llama la atención en la historia de David, porque David había sido ungido para ser rey. Y me llama la atención la de David y Jonathan, porque ambos eran amigos. Y Jonathan era hijo de un rey. Él debía ser rey. Y sin embargo, siguió siendo buen amigo de David hasta casi que sacrificarse, ¿no? Sacrificar incluso su legado que le correspondía. Por otro lado, David, pasaron muchos años después de su ungimiento para que llegara a ser rey y nunca buscó hacerlo de una manera de arrebatar ese momento, porque él supo esperar, él no estaba ansioso por el poder ni por el reinado. Y cuando llegó allí, buscó a quien hacerle el bien y encontró los hijos de Jonathan, a Mefiboset. Y esas historias son hermosas porque son reales, de la piedad, hablan de la humildad, hablan del deseo de hacer el bien. Y en la historia de María es mucho más hermosa porque ella fue la única que en su momento pudo hacer algo por Jesús diferente. Ninguno, ni los 12 discípulos que estaban con Jesús, ni ninguno de las personas que Jesús había sanado, honraron a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Solamente ella. María. Entonces, y es interesante que ella, después de que hace este acto, que claro, un perfume
Si uno se echa un perfume, eso... Claro, el olor, la fragancia. Eso se da a conocer. Y el pensamiento de Judas en ese momento fue, bueno, ¿por qué no se vendió esto y se le dio a los pobres? Los pobres era él que se lo iba a tomar ese dinero porque eso es lo que él estaba pensando, ya se había tomado dinero de la bolsa. Y lo más interesante es lo que sucedió después. Lo que sucedió después es que él se fue a donde los sacerdotes y vendió a Jesús por 30 piezas de plata, que no era nada, era el valor de un esclavo. O sea, ¿a dónde lo llevó a la avaricia? La avaricia lo llevó a empobrecerse a sí mismo y finalmente a la muerte, a la destrucción. El problema de la avaricia es cuando nos ciega, cuando no nos damos cuenta. Por eso decía, los otros aspectos de la ley, nosotros podemos estar conscientes, ¿verdad? Es más fácil identificar si tú estás en adulterio, si estás robando, en fin. Pero con la codicia no es fácil. Y por eso la única manera, y la lección lo dice, la única manera es decidir servir al Señor. Cuando yo decido servir a Dios, entregar mi vida por el Señor, ya mi profesión, ya lo que yo hago, ya no estoy pensando en qué voy a obtener, cuál va a ser mi ganancia. Ya estoy poniendo mi tesoro en el cielo. Segundo punto, orar. Y en la oración, Pablo lo dice, llevar cautivo cada pensamiento al trono del Señor es una regla que todo cristiano debe hacer. Cada vez que hay un pensamiento codicioso, de avaricia, de deseo, ¿qué debo hacer con ese pensamiento? Llevarlo cautivo, identificarlo. Ese es un trabajo que tú y yo tenemos diariamente. Identificar qué hay en mi corazón que me está apartando del Señor y llevarlo en oración. Y Satanás es astuto porque ese pensamiento va a estar constantemente allí en tu mente y debemos trabajar en función de eso. Y tercero, estudiar la Biblia. Al leer estas historias, ¿qué producen usted? Al leer la historia de Acán, al leer la historia de Eva y Adán, al leer la historia de Judas, la historia de Balaán, ¿cómo terminó Balaán? ¿Cómo terminan estas personas? ¿Qué se llevan? ¿Cuál fue el gozo que tuvieron? ¿Cuál fue la felicidad? No hubo. Lo perdieron todo por algo que ellos consideraron que tenía un valor. ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está lo que tú crees que vale? Y si lo pones en el cielo y vives mirando en ese valor, todo lo demás que vas a hacer va a tener un cambio en tu vida. Muy bien, nuestro tiempo ha terminado y quiero que terminemos entonces leyendo 1 Timoteo 6 del 6 al 11. Y aquí el apóstol Pablo nos resume cómo vencer la codicia. 1 Timoteo 6 del 6 al 11. Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por esa codicia, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que esta lección haya sido de muchísima ayuda para ustedes. El antídoto para la avaricia es dar, es la generosidad. Y el Señor nos llama a dar, regresarle a Él lo que a Él les corresponde en los diezmos y en las ofrendas, regresarle a Él lo que a Él le corresponde en el servicio, en el amor. Y todo eso debe comenzar ¿dónde? Donde estamos. Y el mejor lugar para practicar todo lo que tiene que ver con rechazar y repudiar la avaricia es en el hogar. Quizás uno como esposo no desee la mujer del prójimo, pero tampoco desea la felicidad de su esposa. Y ahí está incumpliendo también
el 10º mandamiento. El Señor les bendiga y nos vemos en una próxima entrega de esta escuela sabática. Los invitamos para que nos acompañen a orar. Bendito Señor, sálvanos, Padre, de la codicia, de la avaricia, del egoísmo. Ayúdanos cada día a poder imitar a Jesús, que lo dio todo, que no escatimó su posición y todo lo que tenía, sino que vino, Padre, a salvarnos. Ayúdanos a contemplarlos y ayúdanos también, Padre, a llevar cautivo cada pensamiento a tu trono, de manera que tú nos puedas librar de las tentaciones del enemigo. Permite que podamos ver las diferentes maneras en que podemos transformar estas tentaciones en obras de bien, en dar, en ser bondadosos, en poder retribuir todo lo que hemos recibido de ti hacia nuestro prójimo. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.